muerto el Papa Francisco. De él quisiera compartir algunas miradas que él inspira, que él permite, que él ayuda a mirar. Y mucho se va a hablar, y muchos van a resaltar lo más hermoso y lo más digno de su testimonio como persona, como hombre, como sacerdote y como pontífice. Y muchos otros estarán tentados a apropiarse de ciertas palabras de Francisco para reducirlas o acomodarlas a un interés ideológico, político, por ejemplo, o ideológico que no se circunscriba exactamente a la política, sino ideologías con otros intereses. En realidad, en mi opinión, Francisco fue muy claro con la doctrina. No hay ambigüedades, no hay retorcimientos de la doctrina. La doctrina está bien fundada en el Evangelio y la reflexión teológico-filosófica que se hace a lo largo de la historia y que se seguirá profundizando respecto de la revelación que aparece en las Escrituras y que está resignificada de manera definitiva, vital, viviente y trascendente por la encarnación de la segunda persona trinitaria, por el advenimiento de Cristo, por la encarnación y la asunción de Jesús de Nazaret, de todo lo que nos compete como humanos, viviendo como nosotros, estando entre nosotros y queriendo existir por y para nosotros. Todo lo que la reflexión teológico-filosófica o filosófico-teológica hace acerca de la revelación tiene sus fundamentos incólumes, es decir, tiene sus fundamentos decisivos en el testimonio de Cristo. Y el Papa fue testimonio de ese testimonio que Cristo nos regala en cada instante del tiempo, en cada Viernes Santo, en cada posibilidad de volver a mirar, primero con el corazón y después con la mente, el acontecimiento de lo que significa resucitar. El Papa ha sido testigo desde niño, ha sido un niño que jugó al fútbol, ha sido un joven que se enamoró, ha sido alguien que se apasionó por el tango, por San Lorenzo, ha sido alguien que amó profundamente a Buenos Aires, alguien que fue profundamente porteño, alguien que, como él mismo ha declarado, hablando de su San Lorenzo querido, forma parte de su identidad cultural. La identidad cultural no es una identidad secundaria, no es la única. Se funda en una identidad que primero nos viene dada y nos viene regalada respecto de lo que naturalmente hemos recibido de Dios, de la Trinidad, a imagen y semejanza de la Trinidad. Somos personas humanas, somos la síntesis de la trascendencia, de la dimensión espiritual, la inteligencia, la voluntad, la libertad y toda la organicidad material, energética, biológica, psíquica, que también nos constituye. Por lo tanto, como además vivimos en el escenario del mundo y nuestra vida se desarrolla en el escenario del mundo y de manera única, con un único tiempo histórico, porque en Dios todo es único, entonces por supuesto que el escenario, las circunstancias, las personas que conocimos y conoceremos, las personas que hablan nuestra misma lengua, palpitan con pasiones o con ideales o con anhelos
o con oscuridades semejantes, que caminan las mismas calles, que huelen el mismo olor a ciudad. Por supuesto que todo eso también nos constituye. No es lo decisivo en términos de exclusividad, pero por supuesto que tiene una significación condicionante, constitutiva, absolutamente relevante. O sea que no se puede menospreciar. Entonces, Francisco fue ese hombre. Y esa natural encarnación en las cosas, en el mundo, en el escenario, esa naturalidad con la cual asumió su condición de persona humana, con un tiempo, un espacio, una historia, una biografía, un horizonte temporal, esa carnalidad natural que la he presenciado muchísimas veces en homilías, que la he presenciado en otros espacios que también hemos compartido. Esa carnalidad que se hace presente, que necesita hacerse presente en cuerpo y alma para sentir que entonces se está dando testimonio, tal como Cristo se hacía presente en cuerpo y alma. Eso lo sentí y lo traigo a colación, pero para resaltar la grandeza que Él tiene y que Él ha tenido y que seguirá teniendo, y que en la plenitud de la Trinidad, junto a María, José, a todos los que ya están vivos ante Dios, porque como le dice Cristo a sus discípulos, cuando ve a Abraham, cuando ve a Elías, todos están vivos ante Dios. Él ha tenido un gesto de grandeza en lo personal que además me tomó por sorpresa. El 13 de abril del año 2000, la editorial Argenta presentaba en La Manzana de las Luces mi primera obra literaria, una obra de poesía cuyo título es Ser en la Palabra. Yo había elegido como tapa la imagen de la Trinidad que ha pintado Rublev, un pintor, un monje ortodoxo ruso del siglo XV. Y alguien que me conocía y que me estimaba, se ve que por su proximidad con, en ese entonces, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, le avisó que se presentaba mi obra ese 13 de abril del año 2000. Y él ese día tenía una reunión con obispos. Yo todavía no lo había conocido de manera personal. Y entonces el 13 de abril me llega una hermosa tarjeta con la Virgen de Satanudos en el frente y una esquela no de 3 renglones, sino con un gran desarrollo, escrita por él, disculpándose de no poder venir a la presentación, con fecha del 11 de abril, y comprometiéndose no solamente a recibir un ejemplar de la obra, que yo no sabía que esta persona, amiga en común, le había acercado, que iba a rezar por mí. Me levanté ese jueves, creo que fue un jueves, 13 de abril del 2000, o fue un lunes o fue un jueves, 13 de abril del 2000, ya me desperté con una carta que me llega a la mañana temprano, abriendo esa tarjeta con esas líneas, y siento que rezó, porque esa presentación en el salón principal de la Manzana de las Luces, donde juró, por ejemplo, Juan Manuel de Rosas como gobernador de Buenos Aires. Lo menciono por un acontecimiento importante de un personaje importante, relevante de la historia argentina. No lo hago desde ninguna afiliación o rechazo político, lo describo. Ese acontecimiento fue un antes y un después para mí. Yo no pensaba que iba a venir la cantidad de gente que vino y no pensaba ni imaginaba
que a la hora de saludarme a nivel personal, la gente se tomaba su tiempo, sin ninguna urgencia, sin mostrar apuros, para mirarme a los ojos, decirme algo muy especial, decirme sobre todo cómo se había sentido en la presentación, y deseándome seguir caminando por el camino que se había inaugurado en ese acontecimiento. Fue una revelación y confío plenamente en que todo eso también fue acompañado por él, sin conocerme personalmente, sin conocerlo yo personalmente. Entonces, acá hay algo muy jesuita, muy ignaciano, estar en cuerpo y alma ante las cosas, mirar, tocar, acariciar. De hecho, San Ignacio tiene toda una obra acerca de la dimensión trascendente de los sentidos externos que se convierten en sentidos espirituales. Hay un libro al respecto, Ojos para ver, oídos para oír, que habla de esta teorización ignaciana, pero muy encarnada, acerca de la dimensión trascendente y espiritual que tienen los propios sentidos externos, que desde una visión reduccionista y empirista son simplemente para registrar impresiones, como diría David Hume. Entonces, Francisco sostuvo claramente con su testimonio la doctrina fundada en el Evangelio, y todo lo que es fundado en el Evangelio es verdadero eternamente. Es verdadero el misterio del varón y de la mujer, es verdadera la reciprocidad fecunda entre el varón y la mujer, en la dimensión biológica, en la dimensión psíquica, en la dimensión espiritual. Es verdadero que el rostro completo de la humanidad está ante Dios en esa reciprocidad masculino, femenino, varón, mujer. Es verdadero que Dios se conmueve, se abisma y se trasciende, lleno de gozo, sintiendo que es más Él gracias al regocijo que le provoca la imagen y semejanza humana en la reciprocidad varón-mujer, fundamento de la familia. Todo ello es verdadero. Ya bastante tiene la oscuridad con lo suyo, porque todos estamos atravesados de oscuridades, y las oscuridades, en la medida en que no las asumamos como tales, nos pesarán, nos atormentarán cada vez más. Así que los depositarios y herederos del testimonio de la verdad del Evangelio no tenemos que desesperarnos para imponer nada, porque la verdad se sobrepuja de suyo y trasciende cualquier maniobra que quiera distorsionarla, oscurecerla, eliminarla, la posverdad. No hay que preocuparse por eso, la verdad se sostiene en sí misma, y Francisco estaba absolutamente cierto en cuerpo y alma, en corazón y mente, que la verdad se sostenía y lo sostenía. Ahora, también sabía que la verdad, como categoría, como trascendental, como la unidad, la belleza, el bien, etc., los trascendentales del ser, así se estudia en metafísica, Francisco sabía que la verdad no era el peldaño más alto, porque la verdad sirve al amor. Entonces, Francisco sabía que Dios nos amó primero y que Jesús se sienta a la mesa con los pecadores, no para ser un relativista radical y que todo le dé lo mismo, sino porque sabe que si no somos queridos, si no somos abrazados, si no somos valorados en ese don precioso, irrepetible e intransferible que Dios nos regala en nuestro ser personal, que nos hace personas únicas, Jesús sabe, Francisco aprendió y lo supo, que si no somos primero amados, valorados, recibidos y abrazados, no podemos mostrar nuestras oscuridades, no podemos confiarle a otros nuestras oscuridades para sentirnos acompañados y adquirir la valentía de transformar esas oscuridades en amor y en verdad. Francisco lo sabía porque lo aprendió del Evangelio.
Cristo a la mujer pecadora no le dice, seguí como estás, porque vale todo. Le dice, ¿alguien te ha condenado? Yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Es decir, viví a la altura de la dignidad que se te ha regalado desde el cielo. Viví a la altura de la hermosa dignidad femenina que te constituye como mujer. Sé plenamente mujer. Valorá el don que a Dios lo regocija y lo conmueve cuando te mira, cuando enfoca en vos la preciosura de toda la promesa de amor y verdad que está en tu ser y que vos podés hacer florecer, multiplicar y darlo en testimonio a todo el mundo, haciendo que los demás también se inspiren, valorando y agradeciendo el don personal que recibieron para convertir las oscuridades desde ese don y desde esa promesa en un camino que nos hermana en luz, en verdad, en justicia, en compasión, en fraternidad. Francisco lo sabía. Francisco por eso hablaba carnalmente. Él iba a los hospitales en Nochebuena. Recuerdo una homilía en la parroquia Niño Jesús de Lugano. Daba esa homilía y se iba a pasar la Nochebuena en un hospital porque él necesitaba tocar la carne enferma, necesitaba tocar la angustia y la incertidumbre de aquel enfermo que sentía que la muerte había definitivamente llegado. Necesitaba estar en el campo de la batalla y de la fragilidad humana. Entonces, por supuesto que muchos se sienten incluidos. Pero la inclusión no significa que vale todo. La inclusión en realidad sería sentirse abrazados e invitados a dejarse acompañar. Ya cada uno de nosotros tiene con la propia oscuridad y el propio tormento. Si no nos hacemos cargo de la falta de verdad que hay en nosotros, si no nos hacemos cargo de esa falta de justicia que hay en nosotros, incluso para con nosotros mismos, ya bastante tenemos que cargar. No es necesario que alguien nos impute desde afuera. En todo caso, si alguien se acerca es para acompañarnos a que todo eso que ya nos pesa de suyo, porque la falsedad pesa, porque el mal pesa y porque la verdad nos hace libres, entonces si alguien viene a nuestra vida será para acompañarnos, no para ser obsecuente, sino para, desde su amor, desde su abrazo, hacernos sentir valiosos y capaces de transformarnos en quienes en verdad, desde la promesa única que Dios puso en nosotros, podemos ser plenamente nosotros. Francisco esto lo sabía, por eso, ¿qué le ha enseñado al magisterio de la Iglesia? Le ha enseñado, le ha recordado, quizás le ha enseñado, porque a veces olvidar de cierta manera es, en el fondo, volver a la ignorancia y a veces peor, volver a la necedad. Francisco le ha enseñado o le ha recordado, o ambas cosas, al magisterio de la Iglesia que la verdad está al servicio del acompañamiento. Y hay muchos que van a tentarse para acaparar a Francisco y hacer lo propio, hacerlo de esa bandera política, hacerlo de esa bandera ideológica. Y Francisco siempre evitó que lo dejaran, que se lo apropiaran como un ídolo. De hecho, en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, Juan 6:15, cuando Cristo vio que lo querían forzar para hacerlo rey, cierto grupo, para hacerlo rey suyo, es decir, a favor de sus intereses, él se escapaba y se iba otra vez a rezar a solas al cerro. Porque Cristo no quería ser rey de un grupo, porque su reino no era de este mundo. Él vino a salvar al mundo, pero el reino que salva al mundo no es del mundo. Así que Cristo también escapaba y se iba al cerro y se quedaba solo cuando se lo querían apropiar ideológicamente bajo ciertos intereses egoístas, narcisistas, que tienen que ver con el poder y no con la fraternidad genuina. Francisco hizo lo mismo. Por eso su mensaje es revolucionario, no porque
ideológicamente o doctrinariamente, mejor dicho, no ideológicamente, porque la doctrina no es una ideología, la verdad no es una ideología, no porque doctrinariamente él fuera más flexible, más lábil, más indefinido, más permisivo, no, en absoluto. La autoridad del Evangelio es lo que define las cosas, pero una autoridad que por supuesto necesita e invita permanentemente a la reflexión afectiva y racional para iluminar el misterio que funda y que alimenta esa propia reflexión afectiva y racional. La doctrina estaba muy clara, lo que puso en contexto es que la acción es invitar y acompañar y acercarse y hacer que todo el mundo se sienta invitado, que todo el mundo se sienta que pertenece a la mesa donde se sentaba Jesús. Eso que tanto escandalizaba a los escribas y fariseos, a esos que señalan el error en los demás, que señalan la falta de verdad evangélica en la vivencia hipócrita religiosa. Todos esos, los jueces de sus propios hermanos, son precisamente el blanco que Cristo, contra el cual Cristo mismo apuntaba. Son los mercaderes del templo, ya sea del templo con mercancías y dinero, en cuyas manos se hacen todas las ruletas financieras que empobrecen a los pueblos, o ya los mercaderes del templo espiritual y afectivo. Pero esos fariseos, esos escribas, representan a los fratricidas, es decir, a los que matan a sus hermanos a costa de juzgarlos y señalarles su pecado, su paja en el ojo. Cuando en realidad, si yo quiero que mi hermano cambie, me tengo que acercar, porque seguramente yo también tengo una viga en mi propio ojo. Así que Francisco ha revolucionado la manera de ser pontífice sencillamente porque hizo lo que Cristo hacía en cuerpo y alma, con la carne, con los sentidos, con el tacto, con la mirada, con la voz, con la escucha no diplomática, sino con la escucha atenta, con esa presencia presente ante el otro en cuerpo y alma, para recibir al otro, para escuchar al otro, para mirar al otro, para tocar y registrar esa realidad intransferible que el otro vive y desde la cual dice, piensa y hace y siente lo que siente y hace lo que hace y no hace lo que no hace. Entonces, ¿cómo hacer para destrabar y acompañar y alentar esa transformación que es necesaria? Cristo lo vuelve a recordar siempre: Dios nos amó primero. San Juan Evangelista en sus epístolas nos lo recuerda: Dios nos amó primero, y si no nos hubiese amado primero, nosotros no podríamos dar el paso siguiente. Quería entonces honrar a Francisco por estas cosas, con estas prevenciones y con la confianza de que nos seguirá asistiendo con mucho más libertad y plenitud, y que rece por todo el mundo, que rece por la Argentina, que rece por cada uno de nosotros, y yo rezo por él y le agradezco para siempre su testimonio, que tiene un valor imperecedero y por lo tanto vale para siempre. Hasta pronto.